pasado aproximadamente un año, 2 meses desde que esta situación de escándalo se lo trató profusamente en los medios de comunicación colectiva en el país. Se conoció que el municipio de Quito detuvo todos estos procesos, reabriéndolos recién en enero de este año. El día de hoy quisiéramos hacer un seguimiento de qué es lo que ha sucedido con este caso y particularmente con uno de los conocidos protagonistas, conocido en la ciudad de Cuenca. Nos referimos al doctor Darío Tapia, que fue secretario de Movilidad en el municipio de Quito y también anteriormente fue gerente de la EMOV en la ciudad de Cuenca en la administración de Paul Granda. Tenemos que indicar que el doctor Darío Tapia se encuentra fuera del país, según nos ha señalado, por actividades de carácter profesional, por lo que nos atiende desde la ciudad de Chicago en los Estados Unidos. Buenos días, doctor Tapia. Estimado Gustavo, muy buenos días. Estimada Rosana, buenos días. Un placer siempre y aquí para poder justamente cualquier duda que ustedes tengan, poderla aclarar con mucho gusto. Iniciemos, doctor Tapia, aclarando su situación. Para muchos habitantes de esta ciudad, nos incluimos, de acuerdo con la forma en que fluyeron las informaciones, asumíamos que usted se encontraba fuera del país, pero por razones de evadir la acción de la justicia ecuatoriana. Aclárenos cuál ha sido la evolución de este caso que hemos descrito en muy pocas líneas. Se dio hace aproximadamente 14 meses en la capital de la República y cuál es su situación personal. Sí, gracias, Gustavo. Han sido 14 meses que en verdad no he salido a la prensa. Es la primera vez que yo estoy frente a un medio de comunicación y es solamente por una razón. Nosotros sabemos que cuando hay injusticias, las injusticias caen por su propio peso. Segundo, porque nunca tuvimos nada que ver. Los datos que usted dio al inicio son datos que sin duda alguna está usted recogiendo de redes sociales y de otros medios de comunicación, pero que no se apegan para nada a la verdad. Cierto es, ya más de un año la Fiscalía comenzó una investigación. Y en esta investigación lo que hizo la Fiscalía es tratar de una trama de corrupción en el municipio. Pero eso ustedes deberían saber qué pasó conmigo. Y del municipio de Quito en el año. Tenemos alguna interrupción en la comunicación con el doctor Tapia. Vamos a ver si podemos recuperarla. Mientras tanto, avancemos con lo que sucedió en Quito. En Quito el proceso de adjudicación de permisos a los transportistas se detuvo y recién en el mes de enero el municipio de Quito, bajo la dirección del actual alcalde Mauricio Rodas, trató nuevamente en debate la regularización de taxis. Se intentó allí aprobar criterios de selección de nuevos taxistas y los plazos para entregar autorizaciones municipales para que operen en la ciudad. Fue motivo incluso de una sesión extraordinaria que se realizó en el mes de enero, hacia finales de enero, en la capital de la República. El nuevo secretario de Movilidad, Alfredo León, señaló entonces que se había retomado el debate del proyecto de ordenanza de regularización de taxis. El alcalde Mauricio Rodas puso entonces, nos referimos a enero de este año, a consideración de 21 concejales esta propuesta, luego de que la Comisión de Movilidad presentara observaciones, recomendaciones y el informe para su tratamiento en el Consejo. Hemos retomado la señal ya con el doctor Darío Tapia, con las debidas disculpas para nuestros oyentes. Son temas de comunicación que no dependen de nosotros. Estamos ya con la señal y la imagen y audio correcto desde la ciudad de Chicago. Le habíamos escuchado en la parte inicial, doctor Tapia, usted hacía alusión a la introducción que habíamos utilizado. Efectivamente, estos son datos históricos, así se dieron las cosas en cuanto a cómo se informó desde los medios de comunicación sobre esta situación de escándalo en la capital de la República. Se hablaba entonces que se habría realizado
se habría consumado un ilícito del orden de 80 millones de dólares y usted en estas informaciones estaba en la mitad. Si es que estas informaciones no reflejan los sucesos, ¿cuál es la realidad, doctor Tapia? Bueno, sí, indudablemente hubo una investigación. Hubo una investigación en el tema en donde nunca, ni siquiera yo estuve detenido. Eso es falso de absoluta falsedad. Indudablemente yo estuve incluso después rindiendo mis versiones, me llamaron a rendir versiones. La primera vez fui a Quito, ni siquiera esa primera vez fui atendido. Tuve yo mismo que poner una nueva fecha Doctor Tapia, y hora solamente que para pedí aclarar. por escrito. Doctor Tapia, solamente para aclarar un tema, usted si bien manifiesta que jamás estuvo detenido, quisiéramos conocer si es que efectivamente hubo una orden de detención en su contra cuando se procedió a apresar en ese momento. Recordamos a 2 concejales y a algunos otros funcionarios también sonó su nombre. ¿No hubo una orden de prisión en su contra? No, una orden de prisión imposible. La orden de prisión tiene otro contexto. Lo que a nosotros nos llamaron es a rendir una versión para investigaciones. Y cuando yo me enteré de esto, solamente, estimada Rosana, esto pasó un día jueves. ¿Sí? Yo estaba en mi casa. Yo no vivía en Quito, yo vivía en Cuenca. Usted no señaló, lo dijo en su intervención anterior, que estuvo ya cuando se dieron estos sucesos, usted estaba un año ya fuera de la Dirección de Movilidad. Parece que no se dijo en su intervención anterior. 6 meses. 6 meses, sí. Y yo el día lunes consigo un abogado, que es el doctor Juan Carlos Salazar, y con él nosotros presentamos un escrito indicando que estamos aquí, que cuando deseen nosotros íbamos a poder ir a la fiscalía. Pasaron los 3 meses de instrucción, estimado Gustavo y estimada Rosana, y después de 3 meses se dieron pues los 90 días de instrucción, que se llama penalmente, y no hallaron ningún tipo de cargo en mi contra, y es por eso que después de un año se cerró la instrucción. No fui instruido siquiera, yo no fui procesado en el proceso, nunca. Y cuando fui a rendir la versión, obviamente esto fue por el mes de mayo, si no estoy mal, y luego el 19 de agosto cerraron el proceso. Ustedes entenderán, yo hasta ahí puedo dar fe de lo que había pasado. Es una resolución más bien en donde fue demostrada totalmente que no tuve absolutamente nada que ver con el tema. Y claro, fue un proceso complicado porque se recibió muchas presiones desde diversos frentes. Lamentablemente fui víctima de un contexto político muy complicado. Ustedes deben recordar cómo era Quito en ese tiempo en la alcaldía. Un alcalde que tenía una relación muy tensa con todos los concejales, tenía una minoría absoluta respecto a las decisiones que el Consejo Metropolitano lo llevaba, y se recibe muchas, sobre todo, presiones respecto a esta plataforma política muy apropiada para hacer de esto un caldo de cultivo político, como yo digo, ¿no? Y por otro lado, el contexto nacional, es decir, habían tantos casos de corrupción que se buscó en este momento generar el mayor ruido posible y levantar el perfil de este caso para parecer que todos estábamos dentro de un mismo saco. Se quiso bajar la tensión de casos realmente graves. Y por ello mismo, yo siempre dije que me enfrenté a una agresión mediática muy fuerte. Doctor Tapia, este caso llegó a denominarse incluso como el lavallato quiteño. Usted, cuando estuvo al frente de la Secretaría de Movilidad, nunca recibió una denuncia, una queja. Tal vez tuvo usted algún momento, un indicio de conocer alguna situación irregular de esta naturaleza en relación a lo que estaba ocurriendo con los taxistas, con el sector del transporte, en este caso de la capital. Por supuesto, Rosana, por supuesto que sí, pero es que ustedes están intentando hacer un resumen de lo que había pasado por mucho tiempo. Es decir, en el tema de los taxis y de los buses, me encantaría que ustedes puedan escuchar en toda mi intervención en radios de la capital, sobre todo, en donde decíamos que tienen que denunciar a la fiscalía, que nosotros estos procesos eran gratuitos, primera cosa. Pero segunda cosa, Rosana, es importante saber que yo no manejé el proceso de taxis. Yo era el secretario de Movilidad y yo lo que hacía es generar política pública para una ciudad. Nosotros generamos la política pública, por ejemplo, para la construcción del metro. Nosotros generamos la política pública para todo lo que era la planificación urbana de la ciudad. Pero ya la construcción del metro no estaba en mis manos.
Exactamente, no estaba en mis manos el tema de la asignación de cupos en taxis. Esto lo hacían diferentes empresas. Yo era el secretario, para que la gente un poco conozca, era como el ministro de movilidad de la capital, y lo que yo generaba era simplemente la política pública y las normas del Consejo Cantonal. Quien hacía esto eran otras empresas, y obviamente sobre estos otros casos deberán responder las personas que, a propósito, Gustavo y Rosana, sí deberían saber cómo está el proceso. Yo me desvinculé, yo no es que he salido del país, intentaron decir que había salido del país por problemas de corrupción. Yo soy un consultor internacional en movilidad, estuve en Lima, estuve en Chile, ahora estoy acá en Chicago, y lo que hago son consultorías de movilidad, haciendo temas, por ejemplo, de intermodalidad de Doctor transporte. Tapia, antes de que nos cuente qué es lo que está haciendo actualmente, ¿por qué usted ha estado más de un año sin aparecer públicamente ante semejante escándalo que se dio en el país? Y si no le entendimos mal, el 19 de marzo, en todo caso el pasado mes de marzo, no podría ser hace un año, al referirse usted a marzo, entendemos que es de marzo del 2019, señalaba que se ha dado ya un dictamen definitivo deslindándole a usted del caso. A ver si nos aclara sobre esta situación judicial en la cual usted se encuentra. Eso le estamos pidiendo justamente que nos aclare, pues solamente un dato suelto lo que usted nos dio. Y la otra parte de la pregunta es ¿por qué guardar silencio por tanto tiempo cuando usted señala ha sido totalmente inocente dentro de este caso? Bueno, la primera parte es que esto no salió en marzo, esto salió, la resolución final de esto salió el 19 de julio, en donde no fui involucrado yo en ningún proceso, y la instrucción se cerró el 19 de agosto. Cuando salió esto en el 2018, de agosto, entonces. Del 20 de julio del 2018. Exactamente. Yo tuve la oportunidad de ser consultor internacional, primero en Lima y Chile, y salí yo en agosto para poder trabajar allá. No es que yo he salido antes ni huyendo. Primera cosa. Segunda cosa es, usted con esta información que le doy puede darse cuenta cuánto dolor provocaron en mí y en mi familia toda esta injusticia. Es decir, hubo medios que manejaron tan mal la información que mientras yo estaba andando por las calles de Cuenca, decían que yo estoy huido en Tailandia, que tengo orden de prisión, que estoy detenido, y eso hizo que toda mi familia sea agredida, desde una niña de 3 años hasta 2 adolescentes, y pasando por mi esposa y mis padres, que no tuvieron nada que ver. Y la decisión fue que más bien la gente que me vea caminando, que me vea tranquilo, que me vea en la ciudad, y es por eso que nosotros decidimos alejarnos completamente del sector público. Esta fue una decisión personal, y si yo estoy a la llamada, porque entiendo ustedes estaban con toda la lógica queriendo saber qué pasó con el proceso, pero segundo porque sé quiénes son, sé que son un medio objetivo y que me iban a dar la oportunidad por primera vez en mucho tiempo de poder aclarar. Ustedes pueden verificar esta información. Nosotros no estamos dentro de este proceso, y claro, parece que la gente se olvida en poco tiempo quién fue Darío Tapia para Cuenca y para la ciudad y para el país. La transformación del registro civil, la transformación de la EMOV, la transformación y el gran hito de los buses biarticulados, o la propia gestión de la política pública en la construcción del metro. Parece que la gente es ingrata. En fin, esto es la política, así lo consideramos. Pero bueno, con la bendición de Dios estamos bien. La decisión de callarnos fue por una decisión prudente de no querer enfrentarnos a grandes medios públicos que indudablemente sabíamos que íbamos a perder en el caso de darles algún tipo de batalla legal. ¿Cuál es la situación de este caso, doctor Tapia? Porque si bien señala usted no estuvo involucrado, no es que el caso no existió, el caso es real. Este escándalo mediático que se dio alrededor de este capítulo de la administración de Mauricio Rodas es real, y hay procesos judiciales que entendemos continúan. Obligó también, habíamos señalado ya, al municipio de Quito a detener todos estos procesos.
Y un poco sumando a lo que dice Gustavo Darío, pues en ese momento, en abril del año 2018, la Fiscalía inició procesos penales por los presuntos delitos de asociación ilícita, de concusión, de enriquecimiento ilícito no justificado, y entre ellos recordamos que estaban justamente involucrados también 2 concejales quiteños. ¿Cuáles han sido los avances en este proceso frente a las otras personas que se vieron también involucradas en estos casos? Bueno, no me corresponde a mí pronunciarme respecto a otros casos, mi querida Rosana. Para eso están las instancias legales. Es un caso en el cual a usted se le involucró, doctor Tapia. Es decir, usted manifiesta que ha salido sin ninguna acusación. ¿Ha habido acusaciones para las otras personas? Es decir, ha habido ya, no sé si una sentencia, dudo mucho, pero ¿cuál es la situación? No sé. No lo sé, yo dejé de seguir el caso en el mes de julio, a finales de julio, que yo salí, digamos, sin ningún tipo de acusación. Como le digo, ya se hizo suficiente daño y creemos que esto deberían ser los jueces y las sentencias que se den al respecto. Yo he enfrentado y respondido a lo que me ha tocado, demostrar mi inocencia, y de eso es lo que puedo hablar. El resto del proceso yo me he desvinculado por completo, y créanme que no sé cómo está el TESAM, pero entiendo que es público y ustedes podrán analizar viendo cómo está el proceso actualmente. En cuanto a su relación con los medios de comunicación, doctor Tapia, hace poco tiempo nos enteramos de que Teleamazonas tuvo que disculparse con usted por alguna información que emitieron, justamente en el sentido de que usted se encontraba evadiendo a la justicia. ¿Qué es lo que sucedió en ese capítulo? Ni siquiera todavía lo han hecho, estimado Gustavo. Mandamos una carta, la carta tengo recibida por Teleamazonas. Primero dijeron que yo estaba el actual prófugo de la justicia, Darío Tapia, y yo estaba andando en las calles cuando mucha gente me veía como un bicho raro. Y no sabía por qué, hasta que vimos el noticiero del Reprise al mediodía y supimos de qué era. Y luego, hace pocas semanas, no sé hace cuánto tiempo, salió un reportaje indicando nuevamente, a través de una persona, indicando que se manejó este tema y que la justicia yo estaba procesado. Mandamos una carta, obviamente, con los términos más cordiales y respetuosos, y estamos esperando que la réplica se pueda dar respecto a este proceso. Doctor Tapia, también conocimos a través de los medios de comunicación, si no me equivoco en ese momento, a través de Diario El Universo, algunas intenciones suyas de participar en alguna contienda electoral para la alcaldía de la ciudad de Cuenca. Quizás estas denuncias en las que usted se vio de alguna manera involucrado, ¿frustraron de alguna manera estas intenciones? Frustraron, Rosana. Indudablemente, mi idea era estar por todo lado metido en temas que la ciudad olvidó. Yo nunca me he querido, es la primera vez que voy a hablar de esto, pero hicimos un trabajo, creo que honorable y muy bueno de cambio, en donde hemos pasado en el registro civil. Hemos estado en la hemos transformado. Imagínense lo que era haber asumido las competencias de tránsito, haber hecho que se reduzcan los accidentes. Tuvimos la suerte de además conocer y ponernos a empapar de lo que es la academia, porque fui trabajador de la Universidad de Cuenca, en esa gloriosa universidad, además, que nos dio la oportunidad de estar ahí. Luego en la AMT de Quito, en la Presidencia de la República, y luego en la Secretaría de Movilidad. Creíamos que era una oportunidad, pero esos planes se han desvanecido. Creo que la gente mucha gente interesada no le gustó el tema, pero este rato estamos dedicados justamente a lo que sé, que es movilidad. Estamos haciendo planes interesantes y vemos con agrado de que la parte personal, sobre todo la familia, se ha unido. A eso estoy dedicado y libre de cualquier tema político, estimado Rosana. Hablando, doctor Tapia, de los rumores, que en una situación como la que usted describe son rumores dañinos, vale la pena también rebatirlos, hablar claramente sobre esto. Mucha gente que nos está escuchando los habrá también compartido de alguna manera, o por lo menos recibido informaciones en el sentido de que Darío Tapia es dueño de por lo menos una gran hacienda, de que tiene gustos caros, de que es propietario de caballos de paso, de que ha comprado varias casas en Cuenca a través de terceros, etcétera, etcétera. Esto no podemos decirlo en un medio de comunicación, si no es con usted al frente ante el actor y con el propósito de que efectivamente estos rumores se aclaren. Tengo que decir respecto al tema que yo tengo una propiedad en Tarqui desde muchos años atrás, la una la vendí,
tengo algo en el campo muy, muy alejado, muy, pero muy alejado de Tarqui. En verdad ahora nosotros estamos yendo a tomar las acciones legales pertinentes para poder limpiar la imagen. Todas las casas, a propósito, Gustavo, mire usted, me hace acuerdo, yo fui además una de las personas seleccionadas por la Contraloría General para haber sido auditada mi patrimonio. Yo tengo una casa en Chauyabamba, tengo una propiedad en Tarqui. Con mi esposa nos dedicamos a la construcción, no desde un año. Nosotros estamos dedicados desde el año 2014 y tenemos construcciones, pero no a nuestro nombre. Nosotros nos encargamos de vender y comprar propiedades, remodelarlas. Hemos hecho un proyecto que nos salió bonito en el centro urbano y eso ha sido todo. Tengo una camioneta que incluso la estoy por vender porque estoy justamente acá. Y eso ha sido todo, eso es todo. Ahí el resto vamos a tomar acciones. Tenemos, ya estamos perdónenme la expresión, pero estamos hartos de seguir explicando lo que no tiene sentido, pero sí vamos a tomar acciones respecto a muchas páginas que se llegaron. Imagínense doctor Tapia, las propiedades que usted señala se justifican, este patrimonio se justifica con los ingresos de un servidor público, o cuáles son los proyectos paralelos que usted y su empresa han emprendido que justificarían este patrimonio. Bueno, yo soy un consultor internacional, gracias a Dios he tenido cargos públicos importantes, en donde también los sueldos han sido importantes. Yo no soy aparecido en el sector público, Gustavo. Vengo trabajando desde el año 2000. Son casi 20 años en el sector público, en donde, claro, he tenido la oportunidad, no es jactancia, cuidado, Gustavo, pero claro, he tenido la oportunidad de trabajar con sueldos en Quito, en la presidencia, en el CONAM, en el Consejo Nacional de Modernización, en la misma Secretaría de Movilidad, en la misma gerencia del EMOV, en la misma Universidad de Cuenca, que claro, han superado un promedio $3.500, $4.000. Además, mi esposa trabaja, mi esposa ha facturado a la SRI. Ustedes pueden ver desde cuándo mi esposa ha sido antes funcionaria pública. En el año 2013 decidimos que ella se dedique también al espacio de la consultoría jurídica. Hemos tenido obviamente las facturas en su tiempo debido, hemos pagado el SRI y no es que hemos hecho con dinero, pues usted sabe que los proyectos se hacen con préstamos, por eso es que tenemos préstamos en el BIES, tenemos préstamos en los bancos, que además se justifica y no solo se justifica, como le digo, se hizo una auditoría a mi patrimonio por medio de la Contraloría que gracias a Dios ha salido todo sin novedad, un proceso que fue hecho de toda mi vida hasta enero del 2017 y luego un proceso a continuación desde enero del 2017 hasta el 20 de noviembre que salí. Es decir, estamos con la conciencia limpia. Esta es la última vez que me voy a referir. Me pareció muy importante que además en un medio serio yo tenga que salir la primera vez y es solamente para esto, para aclararles a ustedes. Y yo me seguiré dedicando. Además tengo consultorías en el propio país, en donde estoy ayudando a algunos entes relacionados con la movilidad para poder ayudarles respecto a ciertos temas que me han pedido, estimado Gustavo. ¿Cuál es la consultoría que usted está realizando y que le mantiene al momento en la ciudad de Chicago? Nosotros estamos haciendo una consultoría privada que nos permite hacer la relación sobre el transporte intermodal y de acercamiento a lo que son transportes masivos con medios de transporte locales de ciudades pequeñas. ¿Puede esto simplemente para cerrar este tema de sus consultorías, doctor Tapia, indicarnos para quién está trabajando usted al momento? Para empresas privadas, no son empresas públicas. Pero no puede indicarnos para quién específicamente. No, eso le decía Gustavo, yo he pedido autorización, me han dicho que eso como es un tema privado, que por favor lo mantenga así. Sin embargo, para el tema de, por ejemplo, a una empresa que ganó en la CTE de Guayaquil, me contrataron como subcontratista para hacer algún temas de consultoría allá. En este momento hay 2 empresas cuencanas que me han pedido también hacer un aporte para el tema de 2 grandes proyectos que están teniendo para el Ecuador. Y que por respeto no lo puedo decir, pero eso es lo que estoy haciendo actualmente, trabajando fuera del país. En todo caso, doctor Tapia, vale la pena también dejar señalado algo. Usted no tiene
ningún tema, ningún caso pendiente con la justicia. Este caso de los transportistas en la capital de la República, o por este caso a usted nunca se le judicializó, ¿es esto lo que nos ha dicho? Y de ser así, ¿cuál es? Gracias, así es, Gustavo. ¿Perdón? A Dios gracias fue así, Gustavo. Y a mí no me judicializaron en este proceso del famoso escándalo de las redes de abril del otro año. No, como le digo, sí fui a dar versiones y hasta ahí llegó. No fui judicializado ni tampoco fui instruido. ¿Cuáles son los pasos que espera dar usted para limpiar su nombre? Bueno, primero trabajar. Hay que trabajar con conciencia para que la gente pueda saber que una persona tiene que siempre trabajar para poder alcanzar sus logros, que la plata no viene de la noche a la mañana, que son 20 años de trabajo, que tenemos obviamente metas. Segundo, ya me tocará en pocos meses volver a la ciudad. Habrá que desarrollar nuevas ideas. Estamos queriendo formar una consultoría a nivel nacional en donde permita a los gobiernos autónomos descentralizados, a los municipios, poder ejercer las competencias de forma más clara y sobre todo más práctica para que puedan en verdad lucirse con las ciudades. Estamos ya en pleno proceso de formación y luego de eso pues en el tema judicial, ahí yo quiero que queden las cosas. Mi familia me ha prometido no meterme en política primero, me ha hecho prometer que esto pase y luego pues seguir trabajando con muchas fuerzas porque creo que eso es lo que merece mi familia. Finalmente, doctor Tapia, en su calidad de un experto internacional en movilidad, como usted se autodefine, quisiéramos un criterio suyo sobre el tranvía de la ciudad de Cuenca, la forma en que se concibió, se acometió y el estado de situación actual de este proyecto en el cual usted tuvo también mucho que ver en el periodo en el cual fue colaborador del exalcalde, el alcalde Paul Granda. Bueno, de hecho, yo fui gerente general del EMOP, tuve la oportunidad y la suerte de servir desde ese espacio. El doctor Paul Granda así me había encomendado, pero no tuvimos mucho que ver con el tranvía. Sin embargo, puedo dar mi criterio en respecto a esto, pues porque hemos tenido más grandes proyectos como es el de Quito. Yo creo que en el tranvía, Gustavo, Rosana, se están cometiendo errores bastante conceptuales. El tranvía no va a dejar de ser un juguete caro para la ciudad, si acaso no se define el modelo conceptual, es decir, cómo va a funcionar respecto a su alimentación, qué va a pasar con la tarifa. No puede ser posible que en Cuenca la tarjeta de entrada al sistema de transporte en donde uno pague el bus todavía tenga que estar pues en manos de los transportistas. Se han tenido los suficientes años, yo creo, para poder manejar y negociar para que la tarjeta sea parte del municipio. Y además, ¿dónde está un estudio de intermodalidad? ¿Cuál va a ser la tarifa? No puedo darme la oportunidad de tener un medio de transporte masivo tan caro para que pueda estar simplemente rodando desde Baños hacia Ricaurte o en esa dirección. Creo firmemente que el concepto de la tarifa integrada tiene que funcionar y creo firmemente que las actuales, más bien dicho, las futuras autoridades tienen que saber qué es lo que va a pasar con el resto de la ciudad. El tranvía está haciendo una ruta diseñada por lo que antes hacían los buses entre Baños y Ricaurte. ¿Qué pasa entre el Valle y qué pasa entre, por ejemplo, Miraflores? ¿Qué pasa entre Sayausí? ¿Qué pasa con Totoracocha? ¿Qué pasa con el resto de la red de transporte que nadie le ha mencionado? Vamos a tener otro trauma respecto a una construcción. Estamos yendo a optar por transportes más sólidos como el transporte eléctrico en buses articulados o biarticulados. Se ha generado ya las alimentaciones para las rutas tranviarias y también para el resto de la ciudad. Yo honestamente creo que sin esto va a ser imposible que el tranvía tenga una repercusión de un sistema masivo de transporte. Yo creo que la gente... Esta entrevista, doctor Tapia, usted nos había señalado en el contacto previo que tuvimos que usted fue responsable del avance hasta más de un 70% del proyecto del metro en la ciudad capital.
el metro tiene un paralelismo con el tranvía en la parte en que ambos proyectos van a tener que ser subsidiados. Explíquenos si esto es lo normal en proyectos de esta magnitud, aunque realmente son de otra magnitud el metro y el tranvía, pero de cualquier manera el tranvía es un proyecto muy grande para esta ciudad. ¿Es lo normal el subsidio y de qué manera se concibió cubrir la parte del subsidio en lo que se refiere al metro de la capital de la República? Bueno, primero, es normal que haya subsidios. En ningún país del mundo he visto que la tarifa no sea subsidiada. Primero. Segundo, el subsidio no significa que yo tenga que, por ejemplo, en el caso de Quito, se dio dinero a los transportistas como un intermedio de calidad de servicio. No. Muchas de las veces el subsidio tiene que ver también con saber en verdad, cuál es la tarifa. Y esto significa hacer un estudio de la política tarifaria. La ciudad tiene que saber cuánto cuesta la tarifa, y no solo la tarifa del tranvía, sino la tarifa del transporte público en un viaje que yo necesito irme de un origen a destino. Yo no puedo decir, como yo vivo, por ejemplo, en el sector de Monay, yo voy a coger primero un bus hasta el centro y después voy a coger el tranvía para irme hacia el Arenal. Todo eso es un solo viaje, y la gente tiene que conceptualizar cuánto va a valer ese viaje. Segundo, la política tarifaria me permite a mí saber cómo yo voy a subsidiar, porque el subsidio puede ser, por ejemplo, en darles yo a los transportistas privados la oportunidad de darles yo los buses, o yo darles las paradas, o yo tener una propia empresa de transporte para la ciudad. Y por eso es necesarísimo que en paralelo a la construcción de cualquier transporte público, un servicio masivo, tiene que ir acompañado con la nueva organización o reorganización de rutas y frecuencias en una ciudad para que todas alimenten al sistema principal. Es decir, si yo no hago un estudio de alimentación correcta hacia el sistema tranviario, sin duda alguna va a perder muchísima rentabilidad social más que económica. Y por último, decirles que respecto al subsidio, el subsidio tiene que darse, pero primero la ciudad tiene que conocer cuál va a ser la tarifa técnica. La política tarifaria tiene que dar como resultado una tarifa técnica. Y luego las autoridades que hacen la norma en una ciudad tienen que determinar si esa tarifa técnica va a ser subsidiada, en cuánto y por qué y a quiénes. A la gente que tiene más dinero, tal vez puedan pagar un pasaje completo, pero ¿qué pasa con los estudiantes? ¿Qué pasa con la tercera edad? ¿Qué pasa con la gente que no tiene un empleo fijo? Tal vez focalizar el subsidio solo a esas personas. Es decir, hay tantas soluciones como estudios respecto a lo que es un subsidio de la tarifa, estimado Gustavo. Bien, queremos agradecerle mucho, doctor Tapia, por habernos atendido. A ustedes muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar en esta mañana con ustedes. Yo quiero decirles que agradezco además profundamente aquellas muestras de cariño que la gente me dio en estos meses del año anterior, que fueron duros, y sobre todo agradecer mucho a mi familia que estuvo conmigo. Muchísimas gracias, Gustavo, y siempre estaré para poder resolver cualquier duda a ustedes que tengan. Gracias, Rosana, igualmente, y que tengan un lindo día. Declaraciones del doctor Darío Tapia, ex director de movilidad del municipio de Quito, ex gerente de la empresa de movilidad de Cuenca, MOV, quien ha señalado en esta entrevista, tras algo más de un año de ausencia en el ámbito público, de que en este periodo él ha sido deslindado de este escándalo que se dio dentro de la administración de Mauricio Rodas en la capital de la República, que fue concebido por la Fiscalía y calificado como un caso de asociación ilícita con varios delitos afines con posible lavado de activos. El doctor Tapia, entre otras cosas, ha señalado de que él nunca fue judicializado por este caso.